Hola Nakames. Aquí Teorías Chris trayendo un nuevo video a este canal. Si les gusta mi contenido suscríbanse y denle like que me apoyan mucho. Sin más que decirles, disfruten el video. Empieza. Capítulo 37. No me apuñalarán en nombre de la ciencia. Darky comenta mientras sigue a Hane a una fábrica abandonada. Desde que Hane la encontró, han estado siguiendo ese loco aparato suyo, que los ha arrastrado por todo Londres. Mientras atravesaban la fábrica, un grupo de niños entró corriendo por el lado opuesto. Está bien, somos estadounidenses. Darky gritó al ver las miradas asustadas en los rostros de los niños. ¿Se supone que eso hará que les agrademos? Hane pregunta poniendo los ojos en blanco. Tal vez puedan hacer que desaparezca, susurra la única chica del grupo. SSH. El niño que iba delante la hizo callar. ¿Es usted la policía? Otro niño pregunta. No, somos científicos. Bueno, yo lo soy. Hane dice mientras Darky resopla. ¿Por qué? Acabamos de encontrarlo. El chico protagonista dice nerviosamente. ¿Encontraste qué? Hane pregunta con curiosidad. ¿Puedes mostrárnoslo? Asintiendo con la cabeza, los niños llevan a Hane y Darky a un camión afuera de la fábrica. Uno de los niños tocó el camión, lo empujó hacia arriba con dos dedos y todos observaron asombrados cómo el camión flota en el aire. Eso no parece amañado. Darky comenta mientras observa el camión levitando en busca de cables ocultos. Después de estudiar el camión durante un tiempo, los niños los llevaron a una escalera de la fábrica, donde uno de ellos arrojó una botella. Mientras la botella volaba escaleras abajo, todos vieron cómo desaparecía en el aire. ¿A dónde se fue? Darky pregunta en estado de shock. Respondiendo a su pregunta, la niña señaló hacia arriba. Siguiendo su gesto, miran hacia arriba y ven la misma botella reaparecer sobre ellos y continuamente cae y desaparece en los mismos puntos en el aire una y otra vez. Eso es increíble. Hane comentó mientras tomaba una lata vacía y la dejaba caer desde el mismo lugar. Al igual que antes, la lata desapareció en el aire, pero cuando levantó la vista para verla reaparecer, no pasó nada. ¿Por qué no funcionó? Darcy preguntó confundido. A veces regresan, a veces no. Uno de los niños dice encogiéndose de hombros. Quiero tirar algo, los ojos de Darky vagan buscando un objeto cercano. Hane, dame tu zapato. Haciendo caso omiso de la idiotez de su asistente, Hane toma su dispositivo y comienza a revisar las lecturas. No había visto lecturas como esta desde, ella murmura. ¿Tu última visita con ese musculoso novio tuyo? Darky dice con un tono burlón en su voz. No toques nada. Ordena Hane mientras se apresura a estudiar el área cercana. Mientras ella estaba ocupada y Darky jugaba con el portal junto a los niños, ninguno de ellos notó las cámaras de CCTV que seguían cada uno de sus movimientos. ¿Viste la expresión de ese tipo cuando lo sorprendimos escabulléndose con el televisor de esa anciana? Ned se rió mientras él y Peter compartían una pizza en Central Park. Después de pasar una buena parte del día luchando contra el crimen en otras ciudades, donde Ned finalmente consiguió el debut de superhéroe que estaba buscando, los dos regresaron a Nueva York para celebrar el gran día de Ned. Por supuesto, ahora estaban vestidos normalmente, ya que no querían que nadie interrumpiera su celebración. Sí, sus ojos prácticamente se salieron de sus órbitas, como los de un personaje de dibujos animados. Peter sonrió mientras tomaba otra porción de pizza. Debería visitar otras ciudades más a menudo. Siempre se sorprenden mucho de verme. Hoy fue increíble, comenta Ned mientras se recuesta con una sonrisa de satisfacción en su rostro. Me alegro de que valiera la pena la espera. Dice Peter al recordar algo importante. Oh, sí, ¿ya se te ocurrió un nombre de superhéroe? ¿Cómo se me olvidó eso? Ned grita mientras sale disparado del banco y comienza a caminar de un lado a otro. ¿Qué tal Blackout? Peter ofrece su centésima idea para el nombre de Ned. ¿Por qué tu traje es todo negro? Ned gruñe, poco convencido por cada uno de los nombres que Peter ha ofrecido hasta ahora. N/A. Dame ideas para su nombre de superhéroe. De repente, su sesión de lluvia de ideas fue interrumpida cuando la voz de Jarvis resonó en el teléfono de Peter. Señor, usted me pidió que le avisara si apareciera alguna anomalía en los alrededores del Dr. Foster. Jarvis informa. ¿Qué significa eso? Ned pregunta mientras Peter saca su teléfono del bolsillo. Nada. Peter dice mientras sale corriendo. Me tengo que ir. Envíame un mensaje de texto con cualquier nuevo nombre de superhéroe que se te ocurra. Al salir del grupo, Hane sigue las lecturas de su dispositivo que la lleva a otra parte de la fábrica.
A medida que las lecturas se hacían cada vez más fuertes, una ráfaga de viento la empujó hacia adelante y Hane se vio teletransportada a otro reino. Darky. Ella grita asustada. Su nuevo entorno parecían ser ruinas de piedra oscura, que cubrían el suelo, como los restos de alguna civilización perdida. ¿Eh? Una voz familiar sonó detrás de ella, lo que hizo que Hane saltara y girara la cabeza. ¿Usted realmente sabe cómo encontrar problemas, Dr. Foster? ¿Ese Spider-Man? Hane tartamudeó al darse cuenta cuando sus nervios comenzaron a calmarse. Después de todo, ¿quién mejor para aparecer en su momento de necesidad que el tipo que puede abrir un portal? Literalmente a cualquier lugar. Bueno, es posible que haya encontrado más atractiva la compañía de Thor, aunque eso sería por una razón completamente diferente. Realmente deberías tener más cuidado. Peter dice mientras mira hacia el espacio oscuro. Como posible futura reina de Asgard, tu seguridad es muy importante. De hecho, estoy bastante sorprendido de que Thor no haya enviado guardias para seguirte todavía. Lo intentó pero yo me negué. Hane dice mientras ignora por completo el comentario de la reina de Asgard. No necesito hombres con armadura dorada que sigan cada uno de mis movimientos. Tengo la sensación de que no aceptará un no por respuesta después de enterarse de esto, murmuró Peter mientras abría un portal que conducía de regreso a Darky y los niños. Voy a investigar este lugar. Espera, este es mi descubrimiento. Hane intentó discutir, pero Peter no estaba de acuerdo. Sin desperdiciar palabras, Peter agitó la mano. Al instante, el portal se deslizó hacia un lado y envolvió a Hane antes de cerrarse de golpe, dejando a Peter como la única persona en las oscuras ruinas. Estoy seguro de que se enojará conmigo más tarde, murmuró Peter para sí mismo mientras comenzaba a explorar el área. Peter miró a su alrededor durante un minuto y encontró la columna que contenía el éter. Era un gran pilar de piedra que estaba separado del medio como si la parte superior estuviera flotando, dejando unos pocos centímetros de espacio entre la parte superior y la inferior. No solo eso, sino que un siniestro brillo rojo emanaba de la delgada brecha. Bueno, aquí va nada. Peter murmuró mientras se acercaba y miraba dentro. En el interior, Peter podía ver un siniestro lodo moviéndose, como si tuviera mente propia. Puede que esto no sea una idea inteligente, pero como sea, comentó Peter mientras metía la mano dentro. De repente, el lodo rojo se disparó hacia él, se envolvió alrededor de su mano y entró en su cuerpo en cuestión de segundos. Por supuesto, Peter sintió todo esto con sus sentidos de araña, pero decidió no hacer nada al respecto y se convirtió en el anfitrión del éter. Al menos, no haría nada al respecto por el momento. Después de todo, debería poder eliminarlo con un poco de artes místicas, e incluso si no puede, el ancestral definitivamente podría hacerlo por él. Con suerte, no me arrepiento de esto, pensó Peter mientras se sentía mareado de repente. En algún lugar del espacio, un gran barco de guerra de los elfos oscuros flotaba, pareciendo un naufragio varado, ya que no se estaba utilizando ni un poco de energía. Simplemente se desplazó por el espacio, como un lento asteroide. Aunque eso pronto cambiaría. Dentro de la nave, las cápsulas de hibernación llenas de elfos oscuros de piel pálida y orejas afiladas comenzaron a abrirse una por una. El primero en abrirse fue una cápsula alejada de los demás, que contenía a un hombre con rasgos distinguidos y majestuosos para un elfo oscuro. Inserte una foto de Malekith aquí. El rey de los elfos oscuros, Malekith, despertó y, con su despertar, toda la nave volvió a encenderse. Filas y filas de luces se iluminaron, iluminando innumerables cápsulas llenas de sus leales soldados, que estaban listos para luchar por la causa una vez más. El éter nos despierta. Malekith murmura mientras instintivamente siente la ubicación exacta de la piedra de la realidad. La convergencia regresa. Sintiendo una abrumadora sensación de aturdimiento, Peter rápidamente abrió un portal y cayó, dejando atrás las oscuras ruinas. Ambos sabemos que Peter esconde algo en su penthouse. La única pregunta es ¿qué podría ser? Tony se sentó solo en su taller y habló con su computadora. Como dije antes, señor, no tengo acceso a ese ático, ni puedo adquirir acceso. Jarvis responde, ya que hace mucho tiempo ya se le había encomendado la tarea de obtener algunas respuestas para su creador y fracasó horriblemente. Es como si toda la habitación fuera un agujero negro, que impide que cualquier escaneo, señal, imagen e incluso sonido entre o escape. ¿Podría ser una mazmorra sexual? Tony piensa en voz alta pero pronto niega con la cabeza.
No, Peter no es ese tipo de persona. De repente, mientras Tony estaba pensando en todo tipo de teorías locas para el secreto de su amigo, un portal dorado se abrió sobre su Bugatti, que por alguna extraña razón estaba estacionado dentro de más de 100 pisos por encima del nivel de la calle. Fuera del portal, un hombre familiar con un traje azul y rojo con temática de araña cabe y se dirige directamente hacia el carísimo superdeportivo. Chocar. Al aterrizar en el centro del techo, el impacto del cuerpo de Peter rompió todas las ventanas y abolló considerablemente el auto. N/A. En una celda de una prisión rumana, una sola lágrima rueda por la mejilla de Top G. Pedro. Tony exclama mientras salta de su silla y corre al lado de Peter. Oye, perdón por el auto. Peter dice mientras su visión comienza a volverse borrosa. ¿Qué pasó? ¿Estás herido? A Tony no le importaba su coche. Podría comprar 100 Bugatti para reemplazar este y no haría ni la más mínima mella en su cuenta bancaria. Estoy bien. Peter dice que no esperaba dormir por mucho tiempo. Bueno, al principio no estaba seguro de dormir nada. En la película, cuando Jane absorbió el éter, inmediatamente perdió el conocimiento, pero él no estaba seguro de cómo reaccionaría. Después de todo, Jane es una humana normal y Peter es bueno, Spider-Man. Toma esto. Peter lentamente metió la mano en su bolsillo, sacó una carta sellada y se la entregó a Tony. Eso lo explicará. Buenas noches. Al instante, Peter perdió el conocimiento encima del Bugatti destrozado, como si fuera un colchón nublado. Actuando rápidamente, Tony levantó el cuerpo de Peter del auto deformado y corrió hacia una mesa abierta. Jarvis, haz escaneos. Ordenó Tony mientras colocaba suavemente a Peter sobre la mesa. Sí, señor. Jarvis responde obedientemente mientras una luz azul desciende del techo y envuelve el cuerpo inconsciente de Peter. Mientras Jarvis hacía su trabajo, Tony abrió la carta y encontró una nota con su nombre junto a otra carta sellada. Por supuesto, Tony leyó la nota antes de abrir la segunda carta. Toño, si tienes esta carta, algo de lo que no hablaré me ha dejado inconsciente como sospechaba. Debería despertarme lo suficientemente pronto, pero si no estoy despierto dentro de 12 horas, lleve la segunda carta a 177 a Bleecker Street en Greenwich Village. Pregunta por el anciano. Abrazos y besos, Pedro 3 PS. Si algún elfo llama a la puerta, manténlo alejado de mi cuerpo. ¿Elfos? Tony se rió por un momento. ¿Qué es esto? ¿El Señor de los Anillos? Escaneo completo. Jarvis grita mientras la luz desaparece del cuerpo dormido de Peter. Se ha encontrado energía desconocida. ¿Energía desconocida? Muéstramelo. Pregunta Tony mientras camina hacia una mesa cercana, donde aparece un holograma del cuerpo de Peter, mostrando una especie de líquido moviéndose a través de su torrente sanguíneo. ¿Es eso de lo que no quiere hablar? Después de estudiar la energía líquida, que corría por las venas de su mejor amigo como sangre, Tony no encontró nada que ayudara a explicar qué era exactamente la energía. No le hace daño, murmuró Tony mientras miraba la segunda carta. Quizás debería leerlo. Solo para estar seguros, como si el mismísimo diablo le susurrara al oído, Tony logró convencerse de que leer la segunda carta era lo mejor para el bienestar de Peter. Sin embargo, la verdadera razón era mucho más simple. Tony es un cabrón entrometido sin una pizca de autocontrol. Al abrir la carta, Tony fue recibido por otra nota junto con una tercera carta. Perra entrometida, deja de ser un idiota. Con cariño, Pedro. Tony se congeló mientras se preguntaba si Peter podría ver el futuro. ¿No hay forma de que lo haya hecho también con la tercera letra? Por puro despecho por las palabras de su amigo, Tony abrió la tercera carta y una vez más encontró una nota mezquina con su nombre junto a otra carta sellada. Este juego continuó otras 10 veces antes de que Tony se diera cuenta de que había magia involucrada. Pequeña mierda inteligente, Tony maldijo mientras ponía un cronómetro en 12 horas y subía las defensas de la torre al máximo. ¿Qué quiso decir con elfos? En un gran salón, Malekith estaba sentado majestuosamente encima de un trono oscuro, mirando a los soldados elfos oscuros recién despertados, que habían dormido durante 5000 años. Su Majestad, todos los soldados han despertado sanos y salvos de la estasis sin problemas y todas las naves están en pleno funcionamiento. Un gruñido elfo informó cuando una imagen de 15 barcos apareció ante el rey. Inserte aquí una imagen de los barcos Dark Elf Arrow. Bien, ¿qué tan cerca estamos de Asgard? Malekith pregunta mientras él y la sangre de todos los elfos oscuros comienzan a hervir ante el mero nombre de su enemigo más odiado. Medio día de vuelo, señor.
El elfo arrodillado responde al instante, listo para ir a la guerra una vez más. Malekith tarareó mientras contemplaba si atacar a los asgardianos temprano, ya que un rápido ataque sorpresa podría asestar un golpe fatal a su enemigo. Si intentaran esperar hasta que el éter volviera a estar en sus manos, el tiempo para un ataque sorpresa podría desaparecer para siempre, dejándolos con una guerra mucho más difícil de librar. Especialmente porque Asgard ha tenido 5000 años para recuperarse de la antigua guerra y construir su ejército a un nivel aún más alto que antes. Mientras tanto, todo lo que Malekith tiene es una pequeña fracción de su antiguo ejército. Incluso Svartalfheim, el mundo natal de los elfos oscuros, no era más que un planeta vacío, por lo que ni siquiera podían reclutar más soldados. Aunque todavía eran bastante poderosos, la amenaza desconocida de un enemigo mucho más letal persistía en el fondo de la mente de Malekith. Sin embargo, si supiera lo suave que se ha vuelto Asgard desde que encarcelaron a la hija de Odín, Malekith no estaría tan preocupado. Especialmente porque Odín todavía estaba en hibernación, durmiendo pacíficamente la siesta durante los meses que faltaban. ¿En qué dirección está Asgard? Malekith pregunta y aparece un enorme holograma que muestra un mapa del universo. Por aquí señor, dice un elfo mientras aparece una línea roja que muestra la dirección. Al ver la trayectoria que tomarían, una amplia sonrisa floreció en el rostro del rey. Asgard no solo estaba a solo unas horas de distancia, sino que también estaba en camino hacia el éter. Malekith podía sentirlo claramente. Matando dos pájaros de un tiro, podrían lanzar un ataque sorpresa contra Asgard, retirarse cuando fuera el momento adecuado y luego correr hacia el éter, lo que le daría a su pequeño ejército una oportunidad mucho mayor de destruir a los asgardianos. Sin embargo, además de reducir el número de enemigos, el ataque también podría usarse para recopilar información de inteligencia. Después de todo, no sabían nada sobre el Asgard de esta época. Pon rumbo a Asgard e inicia el camuflaje cuando estemos dentro del alcance. Asgard. El Bifrost dorado se dispara cuando Thor y Jane aparecen en el puente arcoíris. Bienvenido de nuevo. Heimdall saluda a la pareja mientras saca su espada del pedestal, desactivando el Bifrost. Estábamos preocupados por usted, Lady Jane. Sí, aparentemente me has estado espiando, dice Jane tristemente mientras mira entre Thor y Heimdall. En el momento en que Jane fue arrastrada a la dimensión separada con el éter, Heimdall la perdió de vista y alertó a su rey, quien inmediatamente corrió a Midgard para encontrarla. Por suerte, Peter la envió de regreso ilesa. Yo dije que lo sentía. Thor dice torpemente. Sin embargo, no te detendrás, ¿verdad? Jane pregunta con una mirada fija. Haré lo que mi rey ordene. Heimdall responde obedientemente. Y no te dejaré completamente desprotegido. Thor discute, esperando que ella entienda su versión de las cosas. Mira lo que pasó hoy, por ejemplo. Si la araña no estaba allí para salvarte, entonces es posible que te haya perdido para la eternidad. Tu seguridad es de suma importancia, Jane. Jane resopla y cruza el puente arcoíris hacia Asgard. ¿Por qué no comprende los peligros? Thor pregunta con un suspiro cansado. Las mujeres son un enigma, mi señor. Con el paso de las horas, Peter no despertó ni se movió mucho, aunque todos sus signos vitales eran normales. Bueno, tan normal como podría ser un humano mejorado con superpoderes. Permaneciendo despierto todo el tiempo, Tony caminaba de un lado a otro frente a la forma dormida de Peter, siempre atento a cualquier complicación repentina o asalto elfo a la torre. Aunque se preguntaba cómo sería eso. Cuando Peter durmió durante 10 horas completas sin despertar, Tony intentó sacudirlo, oler sales, electricidad y algunas otras formas de devolverlo a la conciencia. Lamentablemente, todos fallaron sin provocar un solo movimiento por parte de Peter, quien incluso durmió mientras Tony le echaba un vaso entero de agua a la cara. Esto puede ser peor de lo que pensaba, murmuró Tony mientras limpiaba a Peter y le ponía la máscara nuevamente. Jarvis, convoca una reunión del consejo, mensajes enviados, señor. Una hora más tarde, se convocó al Consejo de los Vengadores, menos un miembro muy importante, por supuesto. ¿De qué se trata esto, Stark? Fury pregunta mientras él y los otros miembros miran a Tony en busca de una respuesta. Bueno, Tony respiró hondo y explicó todo, desde la repentina aparición de Peter en su taller, el coma, la carta, los elfos y la extraña energía corriendo por sus venas. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Pregunta Eric. Un poco más de 11 horas. Tony responde mientras toma la carta en su mano. ¿Y no puedes despertarlo? Pregunta Carlos. Intenté todo lo que se me ocurrió. Tony dice sacudiendo la cabeza.
Yo digo que dejemos de esperar y simplemente lo llevemos a la dirección. Fury dice que quería aprender más sobre Spider-Man. Por lo que sabemos, esperar podría empeorar las cosas. Después de discutir durante unos minutos, todos acordaron llevar a Peter a la dirección especificada en la nota. Con la amenaza de algún tipo de ataque élfico, el consejo decidió que era pertinente que todos los miembros estuvieran de acuerdo. Aunque la verdadera razón de esto fue simplemente la curiosidad. Después de todo, el Consejo de los Vengadores está formado principalmente por viejos entrometidos. Subieron a Peter a una camioneta negra, los 5 miembros del consejo subieron y se dirigieron hacia Greenwich Village, que estaba cerca. Mientras Charles conducía, Eric y Fury miraron con curiosidad la forma dormida de Peter, preguntándose ambos si deberían quitarle la máscara. Después de todo, la verdadera identidad de Spider-Man era un secreto muy grande, al que solo se permitía acceder a aquellos muy cercanos a él. Cuando Eric extendió la mano para echar un vistazo, una mano se movió suavemente y agarró con fuerza su muñeca. Mantén tus manos en ti. Tony dice mientras un brillo peligroso brilla en sus ojos. Es fácil para ti decirlo, Magneto se burló mientras liberaba su mano y se giraba para mirar por la ventana. Usted ya sabe. Sí, y no supe su identidad rompiendo su confianza. Tony dice intencionadamente. ¿Quieres saberlo? Entonces muéstrale que puede confiar en ti. El resto del viaje en auto permaneció en silencio, mientras todos pensaban en las palabras de Tony. Puede que pasarán mucho tiempo juntos, como compañeros de trabajo, pero ninguno de ellos era bastante cercano a Peter, aparte de Tony, por supuesto. Eran los típicos amigos del trabajo. ¿Es esto? Pregunta Charles mientras estaciona al costado de la carretera. 177A, calle Bleecker. Tony lee el número en la puerta y la señal de tráfico cercana. Me parece bien. Tony descarga a Peter de su asiento y lo carga al estilo princesa, ya que no confiaba en los demás después de las acciones de Eric en el auto. Toc toc, subiendo las escaleras, Fury golpeó la puerta con los nudillos. Nadie vino a responder. Deberíamos, Charles habla pero no terminó mientras Magneto miraba la manija de metal de la puerta, como si estuviera estreñido. ¿Necesitas ir al baño, viejo? Tony pregunta en broma. Estoy tratando de abrir la puerta, dice Eric con voz tensa. Renunciando a la manija de metal, Magneto enojado levantó su pierna y pateó el centro de la puerta, con la esperanza de abrirla con su fuerza de supersoldado. Cuando su pie hizo contacto con la puerta, una luz azul se encendió alrededor de la madera y Eric fue lanzado hacia atrás sobre la acera. Eso es, interesante. Tony comenta mientras Magneto se levanta, levantando mentalmente el buzón cercano con él. Sin decir una palabra, el buzón de metal salió disparado como una bala hacia la puerta a una velocidad asombrosa, pero justo cuando estaba a punto de hacer contacto, la puerta se abrió. Un hombre gruñó cuando una figura se agachó, esquivando el gran buzón público que se elevaba hacia el edificio y se estrellaba contra las escaleras detrás de él. ¿Para qué era eso? Al volverse hacia la puerta, el Consejo de los Vengadores encontró a un hombre asiático con una túnica de monje naranja parado en el marco de la puerta, luciendo enojado. Inserte una foto de Wong aquí. ¿Esperar? ¿Es eso? Pregunta Wong al ver a Peter durmiendo en los brazos de Tony. ¿Hombre araña? Aunque pocos de los miembros de alto nivel más confiables de Camartag conocen la verdadera identidad de Peter, la mayoría de ellos solo conocen a Spider-Man como el estudiante de los antiguos. Wong es una de esas personas. Sí, dijo que preguntáramos por el anciano. Tony irrumpe, mientras comenzaban a atraer una multitud de fanáticos afuera. Correcto, dice Wong mientras hace señas a los demás para que entren y cierra la puerta, dejando a los espectadores encerrados afuera. Espera aquí y no toques nada. Dejando atrás esa advertencia, Wong abre un portal y lo atraviesa, dejando a los Vengadores en estado de shock. Después de todo, para muchos de ellos, la idea de abrir un portal como ese era imposible para nadie más que para Spider-Man. ¿Sabías sobre esto? Fury pregunta a Tony al ver la expresión tranquila en su rostro. Bueno, me dijo un poco. Tony dice mientras hace un gesto hacia Peter. ¿Te dijo que es este lugar? Pregunta Eric mientras intenta usar sus poderes en algunas baratijas de metal cercanas sin suerte. Este lugar es el Sanctum Sanctorum. Dice una nueva voz mientras una mujer calva con túnica dorada aparece en lo alto de la escalera cercana. Mirando a Peter, que dormía profundamente en los brazos de Tony, el anciano instantáneamente sintió el poder del éter que emanaba de su cuerpo. Veo que mi alumno ha vuelto a tener problemas. Baja las escaleras y se detiene frente a Tony.
Es bueno verlo de nuevo, señor Stark. Usted también, señora. Tony habló como un idiota, ya que no sabía qué decirle al místico anciano. Después de todo, muchos de los libros que Peter le dio para estudiar fueron escritos por ella, y algunos de ellos tenían miles de años. Por supuesto, este extraño comportamiento de Tony solo hizo que los demás sintieran más curiosidad sobre quién era esta persona. Tony nunca fue tan respetuoso con nadie. El Tony Stark que conocían preferiría tragarse una espada de fuego antes que tratar a alguien con tanto respeto como acaba de mostrarle a esta mujer calva. Ahora, ¿qué hacer contigo?, murmura la ancestral mientras sus ojos se posan en Peter, ignorando el resto de la habitación. Debería haber sabido que ocuparía el lugar del Dr. Foster. Con el más mínimo gesto, Peter fue arrancado de las garras de Tony y flotó frente al anciano, quien estudió su cuerpo en silencio. Vamos a despertarte. Retirando la palma de su mano, la anciana sonrió malvadamente mientras miraba a su estudiante dormido. Esto puede doler mucho. Asgard, es bueno verte de nuevo, Jane. Frigga dice con una sonrisa mientras Jane irrumpe sola en el palacio. ¿Por qué los hombres son tan exasperantes? Jane prácticamente grita. Tu hijo tiene a Indai observando cada uno de mis movimientos. ¿Sabes lo espeluznante que es eso? ¿Qué pasa con mi privacidad? ¿Qué pasa si estoy en el baño? Bueno, Odín es muy parecido, así que debe obtenerlo de su padre. Frigga dice con una mirada comprensiva. Recuerdo cuando Odín me estaba cortejando hace tantos años. El mismo día que nos conocimos, tenía un contingente de guardias e Einherjar siguiendo cada uno de mis movimientos. Tuve que usar un hechizo para mantenerlos fuera de mi habitación. Pero no tengo magia, murmura Jane mientras las puertas detrás de ella se abren, revelando a Fandral y Volstagg, quienes escoltaban a varios prisioneros, incluido un hombre enmascarado con piel pálida y orejas puntiagudas escondido bajo una capucha. La reina madre. Los dos gritan respetuosamente ya que no esperaban ver a Frigga. Los ojos del prisionero enmascarado se entrecerraron mientras miraba a Frigga, apretando sus puños con fuerza. Escena retrospectiva, el rey de los elfos oscuros estaba de pie junto al estómago sangrante de uno de sus subordinados más leales y de confianza. Te convertirás en oscuridad, condenado a esta existencia hasta que te consuma. Malekith afirma mientras uno de sus elfos oscuros coloca una roca fundida en su mano, que mete dentro del estómago abierto del elfo. Y entonces ningún poder de nuestros enemigos me detendrá. Destruiré sus defensas y resucitaré el universo. El elfo oscuro sangrante dice con reverencia mientras Malekith le coloca una máscara familiar en la cara. Fin del flashback. Esto puede doler mucho, dijo el anciano mientras su palma brillaba con una luz dorada y sobresalía, impactando a Peter directamente en la frente. Ark. Peter gruñó cuando sus ojos se abrieron de golpe y su cuerpo voló por la habitación, chocando contra una pared. Maldición. Tony murmuró con simpatía mientras Peter se levantaba y salía tambaleándose del agujero con forma humana en la pared. ¿Para qué diablos fue eso? Peter preguntó mientras se sentía un poco tambaleante. Para despertarte, por supuesto, dice la anciana con una sonrisa en su rostro. Podrías haberlo hecho sin golpearme, dice Peter, sabiendo que ella estaba usando esto como una forma de descargar sus frustraciones con él. Después de todo, ahora estaba en posesión de 3 piedras del infinito, lo que arruina aún más todos sus planes. Sin embargo, los planes del anciano han estado patas arriba desde hace mucho tiempo. La pregunta era si se subiría al tren de Peter o seguiría molesta por sus planes. Nunca lastimaría intencionalmente a mi discípulo. Me duele que siquiera insinúes eso, dice la anciana mientras se limpia una lágrima inexistente de su mejilla. Cállate. Peter dice molesto, aunque algo extraño pasó, un trozo de cinta adhesiva apareció sobre los labios del anciano, sellándolos en un instante. Interrogación de cierre. Peter observó en shock cómo sintió una repentina pérdida de poder en su cuerpo, aunque no fue nada significativo. Santa mierda, la piedra de la realidad, con la que Peter esencialmente se ha fusionado, permite al usuario alterar la realidad de la forma que considere adecuada. Esto incluye cambiar la realidad en formas que normalmente serían imposibles. Básicamente, las leyes de la física ya no se aplican cuando se trata de la piedra de la realidad. Si Peter quiere que 2 más 2 = 5 sea la nueva ley de las matemáticas, entonces puede lograrlo. Sin embargo, la piedra de la realidad, quizás más que cualquier otra piedra del infinito, está mucho más limitada por la imaginación del usuario que cualquier otra cosa. La anciana suspiró mientras arrancaba la cinta adhesiva, que se convertía en polvo entre sus dedos.
Genial, ahora tengo que lidiar con esto. Espera, ¿lo hiciste desaparecer? Peter pregunta por curiosidad. No. La anciana negó con la cabeza, negándose a ayudarlo más que eso. ¿No es permanente? Peter pensó en voz alta. La única limitación real que tiene la piedra de la realidad es que los cambios que realiza en la realidad generalmente no son permanentes sin la piedra del poder para usarla como una especie de combustible. Esto explica por qué sintió una pequeña pérdida de energía del éter después de crear la cinta. Peter tenía un límite de poder para trabajar. De repente, Peter recordó cuando los Guardianes de la Galaxia intentaron atacar a Thanos en Knowhere, y convirtió a Drax en cubos y a Mantis en un resorte. Afortunadamente para ellos, volvieron a la normalidad después de que el titán loco se fue, ya que no usó la piedra de poder junto con él, lo que habría hecho que sus nuevos cambios fueran permanentes. Eso tiene sentido. Peter murmuró mientras el resto de los Vengadores miraban confundidos al maestro y al estudiante. Es bueno que ya tengan la piedra de poder, aunque todavía no voy a jugar con esa cosa sin conducto. El poder infinito en tus propias manos es una explosión esperando a suceder. ¿Alguno de ustedes puede darme algún contexto? No tengo idea de lo que están hablando, pregunta Tony, llamando la atención de Peter hacia él y los demás. ¿Eh? ¿Por qué están todos aquí? Pregunta Peter mientras se gira hacia Tony con una mirada inquisitiva. No recuerdo haber escrito nada sobre invitar al consejo. Oye, yo estaba, dice Tony mientras levanta la carta y se da cuenta de algo. No se lo dio al anciano. Al ver la carta sellada en su mano, Peter no pudo evitar suspirar. Ni siquiera le diste la carta, ¿verdad? Peter pregunta con un suspiro. Bueno, realmente no lo necesitábamos, y ella simplemente te despertó de un golpe después de saludar. Tony dice encogiéndose de hombros mientras mira a Peter. ¿Por qué no recibo ningún agradecimiento? Te cuidé durante horas, esperando que los elfos domésticos atacaran en cualquier momento. Son elfos oscuros. Peter corrige mientras Tony le lanza una mirada penetrante. Y gracias, supongo. Ningún problema. Tony dice mientras le lanza a Peter la carta sellada. Bueno, supongo que esto fue una pérdida de tiempo. Peter dice mientras arroja la carta a un portal. Entonces, no han aparecido elfos ni naves espaciales, ¿verdad? No, en realidad ha sido aburrido, dice Tony mientras Fury da un paso adelante. ¿Qué es eso de los elfos? Fury pregunta porque necesitaba prepararse si se produciría otra invasión. Son una raza alienígena, que debería estar viniendo a la Tierra mientras hablamos, a menos que... Dice Peter mientras recuerda su odio hacia Asgard, el pueblo que los destruyó hace 5000 años. Quizás se detuvieron primero en otro lugar. ¿Dónde? Pregunta Carlos. ¿Cómo se sienten ustedes al visitar al hermano de Loki, Thor? Asgard, poco después de ser encarcelado en su celda, Algrim, el leal elfo oscuro, se metió la mano en el estómago y sacó una piedra ensangrentada. La misma piedra que Malekith le dio hace solo unas horas. Aplastándola con su puño, la piedra se derritió en lava y fue absorbida por todo el cuerpo de Algrim, fusionando su ropa y casco con su piel y convirtiéndolo en una bestia gigante. Inserte aquí una imagen de Curse/Algrim. Los otros prisioneros en su celda comenzaron a golpear las paredes de la celda y a pedir ayuda a los Einerjar, horrorizados por la vista. Lamentablemente, antes de que pudieran hacer mucho ruido, la nueva bestia desató una explosión dentro de la celda que mató a todos los que estaban dentro. El impacto de la explosión rompió fácilmente la celda, liberando al nuevo y espantoso elfo oscuro, aunque no se detuvo ahí. Una por una, Algrim rápidamente abrió todas las celdas de toda la prisión, liberando a todo tipo de criminales peligrosos y mortales. Para cubrir sus movimientos, era necesaria una distracción, y estas personas estarían bien. Con su liberación, no pasó mucho tiempo para que sobreviniera el caos y estalló una guerra por la libertad entre los guardias y sus antiguos prisioneros. Y en las sombras de esta guerra, un grotesco elfo oscuro se escabulló de la prisión en busca del generador de escudo de Asgard. Muy pronto, fuertes alarmas llenaron el palacio cuando los guardias se apresuraron a ir a la prisión para sofocar la repentina fuga de la prisión. ¿Qué es eso? Jane pregunta al escuchar las alarmas. La prisión, murmura Frigga cuando Thor entra corriendo a la habitación. Madre, ¿has visto a Jane? Thor suspiró al encontrar a quien estaba buscando. Bien, estás aquí. Ve, yo cuidaré de ella. Frigga ahuyentó a su hijo, ya que el rey sería necesario en un momento como este. Bien, pero no salgas de la habitación. Thor estuvo de acuerdo mientras besaba a Jane en la mejilla y salía corriendo, cerrando la puerta detrás de él.
Frigga se volvió hacia Jane, la agarró por los hombros y habló con seriedad. Escúchame ahora, necesito que hagas todo lo que te pido y sin preguntas. Frigga afirma estrictamente, ya que sentía algo raro por toda esta situación. Sí, señora. Bifrost, mientras Heimdall estaba en su puesto de guardia habitual al final del puente arcoíris, de repente escuchó algo extraño, un crujido de metal llegó a sus oídos. Actuando rápidamente, se da vuelta y corre hacia el puente Bifrost y salta al espacio abierto. Sin embargo, como esperaba, en lugar de caer en la nada, Heimdall aterrizó en uno de los barcos de Malekith, que estaba envuelto en invisibilidad. Tan pronto como sus pies tocaron tierra, el barco élfico instantáneamente se hizo visible para el mundo. Antes de que pudiera siquiera actuar, Heimdall se giró y encontró una flota de naves gigantes detrás de él, liberando innumerables naves más pequeñas, y todas se dirigieron hacia Asgard. Sin pensarlo dos veces, Heimdall saca su espada y activa los escudos, pero, al llegar a su destino con un rastro de guardias asgardianos destrozados a su paso, el monstruoso elfo oscuro encontró la habitación que contenía el generador de escudo de Asgard, que estaba custodiada por muchos guardias Einherjar altamente entrenados. Aunque, lamentablemente, no tenían ninguna posibilidad contra lo que Algrim se ha convertido. Usando sus nuevos poderes, el monstruo elfo destrozó a todos los guardias asgardianos que se cruzó, a pesar de sus mejores esfuerzos por detenerlo. Acercándose al generador con sangre y tripas cubriendo todo su cuerpo, Algrim usó su nueva fuerza para destruirlo con algunos golpes poderosos, permitiendo que el ejército de elfos oscuros de su rey invadiera Asgard sin obstáculos. Heimdall vio cómo el escudo fallaba y una flota de 15 enormes Dark Elf Arrows rodeadas por cientos de naves de asalto más pequeñas invadían su casa. Los barcos más grandes se estrellaron en el palacio, abriendo agujeros para su fuerza invasora, tal como fueron diseñados para hacerlo, mientras que los barcos más pequeños causaron caos entre la población civil, masacrando inocentes indiscriminadamente. Mi rey, estamos bajo ataque. Heimdall le transmitió mentalmente los detalles de la situación a Thor, antes de apresurarse a unirse a la pelea. Mientras Heimdall huía para defender su hogar, se abrió un portal dorado dentro del Bifrost. Después de que el barco de Malekith se estrellara contra el Palacio Real de Asgard, las puertas se abrieron y los soldados elfos oscuros salieron, masacrando fácilmente a los soldados asgardianos, ya que la mayoría de ellos estaban lidiando con una fuga de prisión en ese momento. Al dejar su barco mientras disfruta de la batalla unilateral, Malekith se aleja para encontrar miembros de la familia real, con la esperanza de teñirse las manos de rojo con la sangre de los hijos de Bor. Parece que tenía razón. Murmuró Peter mientras miraba a través del puente arcoíris, donde Asgard estaba envuelto en lo que parecía ser una batalla perdida. Al menos por el momento. Maldita sea, eso no es bueno. Tony comentó mientras él y los otros miembros del Consejo de los Vengadores caminaban detrás de Peter. Voy a necesitar mi traje. Aquí. Peter hace un gesto con la mano y abre un portal a la torre. Al presionar un botón en su reloj, pequeñas piezas de la armadura de Iron Man salen volando a través del portal y se adhieren al cuerpo de Tony. Deberíamos salir. Charles frunce el ceño al poder sentir las emociones de todos los inocentes moribundos. Sí, ustedes se ocupan de todo fuera del palacio. Peter dice mientras abre un portal y entra. Yo me encargaré del resto. El padre de todos se retorció mientras dormía, encerrado dentro de su cámara privada. Su esposa y reina, Frigga, aprendió de los planes de su hijo menor y selló la habitación de su marido con todo tipo de magia antigua, manteniendo al ex rey de Asgard a salvo de cualquier daño. Gracias a esto, ningún elfo oscuro podría entrar en sus aposentos. Sin embargo, Odín no estaba exactamente tomando una siesta pacífica hoy. Aunque estuviera dormido, Odín podía observar el mundo que lo rodeaba y disfrutar de la vida como una mosca en la pared, espiando a cualquiera que tuviera interés en observar. Siempre y cuando no estuvieran envueltos en magia, por supuesto. Hoy fue el día más duro de su más reciente Odinsleep, el padre de todos se vio obligado a observar impotente cómo su casa era invadida y su gente era masacrada. Lo que lo hizo aún peor fue el hecho de que no podía arriesgarse a volver a despertarse temprano, o las consecuencias serían mucho peores que la última vez. La muerte sería una posibilidad real. Sin embargo, Odín pronto comenzó a contemplar seriamente si el riesgo valdría la pena, ya que podía ver cada muerte que ocurría dentro de las fronteras de Asgard. No se pasó por alto a ningún hombre, mujer, niño o soldado. La imagen de cada uno de ellos quedó grabada en la mente de Odín y nunca será olvidada.
Incluso su esposa, a quien siempre trató de proteger, estaba actualmente encerrada dentro de sus habitaciones con el amante mortal de su hijo. El solo hecho de ver a su esposa tratar a Jane como a su nuera molestó muchísimo al ex rey de Asgard, aunque no tuvo tiempo exactamente para pensar en la aventura humana de su hijo. Después de todo, una figura poderosa estaba acechando hacia su esposa. ¿Nos quedamos aquí?, preguntó Jane mientras Frigga cerraba las puertas de sus habitaciones con un hechizo rápido. Sí, nosotros, responde Frigga, pero el palacio comenzó a retumbar. Se escucharon múltiples explosiones mientras el piso temblaba con la fuerza de un fuerte terremoto. Mirando por las grandes ventanas, Frigga y Jane pudieron ver la guerra que se desarrollaba afuera, así como los barcos más grandes de los elfos oscuros, que habían atracado con fuerza en el palacio. ¿Quién?, preguntó Frigga ya que no reconocía al enemigo. Auge. Antes de que pudiera pensar en ello por mucho más tiempo, la puerta que acababa de cerrar con hechizos momentos antes se abrió, haciendo volar trozos de madera y metal. Sabía que sentía magia asgardiana de alto nivel aquí, dice Malekith mientras entra a la habitación solo y sin miedo. El hedor parece venir de ti. Malekith ignoró a Jane por completo cuando su mirada se posó en Frigga, quien materializó una delgada espada plateada en su mano. Retírate, criatura. Frigga dice mientras está lista para pelear. De lo contrario, no saldrás vivo de esta habitación. He sobrevivido a cosas peores, mujer. Malekith desenvaina perezosamente su propia espada, sin impresionarse en absoluto por su oponente. ¿Quién eres?, Jane pregunta desde un lado. Soy Malekith y quiero vengarme. Él afirma y casualmente camina más cerca de Frigga, quien encendió su espada con fuego azul y lo ataca. Mientras los dos intercambiaban espadas, Jane pensó que al principio era una pelea igualada, aunque la expresión tensa en el rostro de Frigga contrastaba con la expresión tranquila y despreocupada de los intrusos. Soy Malekith, y quisiera vengarme. La sangre de Odín se heló cuando escuchó las palabras del invasor. En ese momento era solo un niño, por lo que Odín nunca se encontró con Malekith y su ejército de elfos oscuros, pero su padre le contaba historias. Historias de una guerra muy reñida y del hombre que igualó a su padre en poder, Malekith. Las manos de Odín se apretaron en puños mientras observaba al enemigo más odiado de su padre jugar con su esposa, disfrutando de la paliza unilateral, que sin duda terminaría con la muerte de Frigga. Tengo que, pensó Odín mientras se preparaba para el contragolpe que le daría despertar. ¡Puaj! Frigga gruñó cuando fue enviada volando a través de la habitación con una bota en el estómago. Veo que mis preocupaciones fueron en vano, Malekith comenta mientras avanza y apoya su afilada hoja en el cuello de Frigga. Asgard se ha debilitado en mi ausencia. Bor estaría decepcionado. Chocar mientras hablaba, Jane tomó un jarrón de aspecto caro y lo estrelló en la nuca de Malekith. Exclamación de cierre al ver una oportunidad, Frigga se estiró y agarró la parte inferior de una larga cortina, que cobró vida e intentó enrollarse alrededor del cuello de Malekith. Muere monstruo. Lamentablemente, un estuche frágil no era exactamente la mejor arma que Jane podría haber elegido, ya que no hizo más que sorprender al rey elfo, así que cuando Frigga hizo su movimiento, oblicua Malekith simplemente deslizó su espada, dividiendo la cortina, que cayó al suelo, sin vida una vez más. Qué lástima, Malekith murmura mientras continúa ignorando a Jane y pone a Frigga de rodillas, apoyando su espada contra la nuca de ella. ¿Algunas últimas palabras, puta asgardiana? Una cosa, Frigga mira al rey elfo y le escupe directamente a la cara. Eso es todo. Jeje, Malekith se ríe mientras se limpia la cara con la mano izquierda. Me recuerdas a mi esposa antes de que Bor la matara. Levantando su espada, Malekith imitó el movimiento de un verdugo experto. ¡No! Jane gritó horrorizada mientras Frigga miraba fijamente al suelo, aceptando su destino. Frigga. Odín rugió en su mente, aunque no despertó, después de todo, no era necesario. Cuando la hoja hizo contacto con el cuello de Frigga, en lugar del sonido espantoso de cortar carne y hueso, todos escucharon lo que equivalía a una bofetada con una toalla mojada. ¿Eh? Malekith murmuró mientras miraba hacia abajo en estado de shock. Interrogación de cierre. Frigga respiró pesadamente al sentir algo frío en su cuello. Al principio pensó que era sangre, pero al escuchar la reacción de Malekith, Frigga miró la espada que casi le quita la vida. La hoja de la espada de Malekith de alguna manera se convirtió en una larga servilleta húmeda, que todavía estaba conectada a la empuñadura, colgando como un fideo flácido. Lo siento, ¿esa espada era importante?, pregunta una voz desde la puerta. Al volverse hacia la puerta, todos encontraron a Peter apoyado contra la pared con indiferencia. Hombre araña.
Jane exclamó mientras toda su molestia con Peter desaparecía en un instante. Parece que tengo una deuda contigo una vez más, dice Frigga con una mirada de agradecimiento en su rostro. No te preocupes por eso. Peter dice encogiéndose de hombros. Después de todo, Thor y Loki estarían tristes si su mamá muriera. Tú, Malekith interrumpe el saludable momento mientras mira con odio en dirección a Peter. Tienes el éter. ¿Así se llama ese lodo enojado? Peter finge no saberlo. Entrégalo y te perdonaré la vida inútil, Malekith amenaza mientras patea a Frigga a un lado y se dirige furioso hacia Peter. No, gracias. Finalmente estoy empezando a entender cómo funciona. Así, dice Peter mientras señala a Frigga, quien cayó sobre una pila de almohadas, que Peter creó con un solo pensamiento. ¿No es muy útil? Ark. Malekith gruñe enojado mientras corre hacia Peter, pero, salpicar chocó de cabeza contra una gruesa pared de vidrio a prueba de balas. Realmente deberías tener cuidado por dónde vas. Peter dice mientras Malekith rompe el cristal con una patada. ¡Oh, cuidado! Estallido un yunque de metal cayó del techo y aterrizó directamente sobre la cabeza de Malekith, tirándolo al suelo. Esto me recuerda a Tom y Jerry, comenta Peter mientras Frigga lo mira en estado de shock. ¿Es ese él? Ella murmura en estado de shock. ¿Por qué no van y se sientan con el viejo? Estoy seguro de que ha estado muy preocupado. Peter dice mientras agita su mano y abre dos portales, que se tragaron a Frigga y Jane, enviándolos a los aposentos de Odín. ¿Estás muerto? Preguntó Peter mientras un palo largo aparece en su mano, que usa para empujar el cuerpo de Malekith desde la distancia, como un niño que descubre un cadáver en el bosque. Cuando el palo tocó sus orejas puntiagudas, los ojos de Malekith se abrieron de golpe, mostrando una ira furiosa arrasando en lo más profundo de su interior. Fuera del palacio, los soldados asgardianos hicieron todo lo posible para defenderse de la invasión de los elfos oscuros, aunque parecía una batalla perdida. Gracias al ataque sorpresa y la destrucción de la barrera, las fuerzas de Asgard fueron tomadas completamente por sorpresa, lo que llevó a una respuesta esporádica y bastante débil, que paralizó por completo al ejército de Asgard. Sin embargo, un hombre ha estado contraatacando con éxito mientras poco a poco aumentaba las fuerzas de Asgard. Sígueme. Heimdall exclamó mientras saltaba de un puente y aterrizaba en uno de una docena de barcos pequeños, clavando su espada dorada en él. Segundos después, innumerables soldados asgardianos lo siguieron y atacaron a los otros barcos con lanzas. Debido al daño repentino, cada barco salió disparado del aire y se estrelló debajo del puente. Por supuesto, Heimdall y sus soldados lograron saltar justo a tiempo, aterrizando a pocos metros del lugar del accidente. Sigue moviéndote. Ordenó Heimdall, pero antes de que pudieran irse, un fuerte zumbido llenó el aire y una enorme sombra empequeñeció al grupo de soldados. Al mirar hacia arriba, Heimdall encontró un barco gigante de los elfos oscuros Arrow flotando sobre ellos, mientras cientos de barcos de asalto más pequeños salían disparados, rodeando su ubicación amenazadoramente. Señor, ¿qué hacemos? Pregunta un intrépido guerrero asgardiano, dispuesto a morir por su pueblo. Heimdall permaneció en silencio mientras observaba a todos y cada uno de los barcos de asalto prepararse para disparar en su dirección. Crujir, justo cuando los barcos estaban a punto de soltarse, un fuerte crujido llenó el aire. ¿Qué es eso? Pregunta un soldado mientras el barco gigante sobre ellos gira y gira. En cuestión de momentos, la amenazante nave se pliega sobre sí misma y explota, derribando a las naves de asalto más pequeñas hacia atrás, lo que hace que disparen sus ataques a todas partes menos a Heimdall y sus soldados. De hecho, muchos de los barcos se dispararon entre sí, reduciendo su número a la mitad en un instante. Él realmente está presumiendo, ¿no? Una voz metálica murmura mientras un hombre con armadura roja y dorada dispara sobre sus cabezas, hacia los barcos supervivientes. Una sonrisa se formó en los labios de Heimdall mientras Iron Man flotaba en el aire y disparaba un rayo brillante desde su pecho, destruyendo docenas de naves con un solo giro de su cuerpo. ¿Ahora quién se luce? Otra voz comenta mientras dos hombres flotan hacia Tony. Uno calvo y el otro con un casco de metal. El calvo cerró los ojos por un momento y segundos después los pilotos elfos oscuros restantes se desmayaron en sus naves. Al instante, las naves más pequeñas restantes surgieron en espiral del aire y se estrellaron en medio de ardientes bolas de humo. Está bien, eso definitivamente fue presumir. Dice Magneto mientras mira a Charles con una sonrisa en su rostro. Oye, ¿dónde está Fury? Tony pregunta mientras mira a su alrededor y encuentra a Heimdall y su grupo abajo. ¿Quién sabe?
Charles dice encogiéndose de hombros. Probablemente esté merodeando por alguna parte. Eric comenta con indiferencia. Vengadores. Gracias por su ayuda. Heimdall grita, dirigiendo su atención hacia abajo. ¿Nos conoces? Charles pregunta confundido. Sí, pero puede que ahora no sea el momento adecuado para esto, Heimdall asiente mientras se gira para ver innumerables otros barcos elfos que se dirigen hacia ellos. En el palacio, Thor y sus guardias e Einherjar terminaron de someter a los prisioneros e inmediatamente se apresuraron a combatir a las fuerzas invasoras de los elfos. Justo cuando salían de la prisión, que ahora estaba fuertemente cerrada, una figura imponente se interpuso en el camino de Thor. ¿Quién podría ser? Thor pregunta cuando la fea y monstruosa forma de Algrim aparece a la vista, gruñendo como un animal enojado. Arrugh. Rugiendo como un dragón loco, Algrim corre hacia Thor y sus hombres, sacudiendo el suelo del palacio con cada pisotón. Todos ustedes sigan adelante. Yo me encargaré de esto. Thor hace girar su martillo en una mano y se lanza hacia adelante, golpeándolo contra el pecho del monstruo con un fuerte golpe. Sin embargo, para absoluta sorpresa de Thor, el impacto no le hizo absolutamente nada a Algrim, como si Mjolnir fuera un accesorio de película hecho de espuma. ¿Cómo? Thor pronunció cuando un puño gigante golpeó su cara, lanzándolo hacia atrás hacia los guardias e Einherjar, que aún no se habían ido. Su Majestad. Exclamaron cuando Thor se estrelló contra ellos, tirando a los hombres con armadura al suelo. Thor escupió un poco de sangre mientras se ponía de pie, volviéndose hacia sus desaliñados soldados. Regresa y encuentra otra forma de evitarlo. Pero Su Majestad, uno de sus hombres habló. Dejar. Thor ordena mientras un rayo baila desde su martillo hasta su cuerpo, cubriéndolo con sinuosas corrientes de energía azul. Al ver aparecer el poder real de su rey, el ejército de Einherjar se dio la vuelta a regañadientes y huyó a través de la prisión, donde encontrarían otra salida y ayudarían al ejército que estaba afuera. El elfo oscuro mutado gruñe y se acerca a Thor, quien comprobó por última vez que sus hombres se habían ido, antes de prestar toda su atención a la bestia que se acercaba. Si la fuerza no es suficiente, probemos con un rayo, dijo Thor mientras las nubes de tormenta entraban y cubrían el palacio. Ante el impresionante espectáculo de luces de Thor, Algrim simplemente ruge una vez más y se lanza hacia adelante como un rinoceronte enloquecido. Por otro lado, Thor permaneció inmóvil mientras el rayo sobre sí mismo se acumulaba en la punta de su martillo. Toma esto. Thor hizo girar a Mjolnir hacia adelante, lanzando toda la energía acumulada hacia su oponente. Por supuesto, el monstruo en estampida no pensó en esquivarlo, por lo que el rayo lo golpeó directamente en el estómago, ralentizando su carga pero ciertamente sin detenerlo. Exclamación de cierre al ver que no tenía suficiente poder, Thor atrajo las nubes de tormenta de arriba y arrojó a Mjolnir contra el suelo del palacio. Al instante, todos los relámpagos del exterior se juntaron para formar un enorme pilar, que se estrelló contra el tejado del palacio. Atravesando el palacio piso por piso, el pilar de energía golpeó a Algrim, cubriendo completamente su descomunal cuerpo. ¡Ah! El monstruoso elfo gritó de agonía, mientras su cuerpo era rápidamente desgarrado por la gran cantidad de energía que lo envolvía. Una vez que el pilar del rayo se despejó, no quedó nada de Algrim excepto el polvo que flotaba en el aire donde una vez estuvo. Thor, por otro lado, se desplomó en el suelo, exhausto y respirando pesadamente con el sudor corriendo por su cuerpo. Nunca antes había empuñado tantos rayos a la vez. Eso fue mucho, murmuró Thor mientras se tomaba un minuto para recuperar el aliento. ¿Estás muerto? Peter pregunta mientras Malekith se pone de pie de un salto, mirando con odio en su dirección. ¿Qué? Todavía no estás enojado por lo del éter, ¿verdad? Te abriré y recuperaré lo que me pertenece. Malekith hervía mientras la herida en su cabeza causada por el yunque sanaba, cerrándose por completo en cuestión de momentos. La oscuridad volverá. Preferiría no, comenta Peter mientras Malekith extendía su mano con una mirada seria en su rostro. Interrogación de cierre. Mientras pasaban unos segundos, Peter observó cómo la expresión de Malekith se contorsionaba y tensaba por lo que fuera que estaba haciendo. ¿Estás bien? Peter pregunta mientras se pregunta si pudo haberle causado daño cerebral al chico. ¿Cómo es esto posible? Malekith miró a Peter en estado de shock. El éter no responde. ¿Qué hiciste? Debido a su profundo conocimiento del éter, que acumuló a lo largo de miles de años de uso, Malekith debería haber podido controlar el lodo rojo dentro del cuerpo de Peter. Aunque, lamentablemente para él, el éter no respondía a su llamada en absoluto.
No importa cuánto intentó Malekith arrancar el éter del pecho de Peter o posiblemente sacárselo por la boca, la nariz, los ojos y los oídos, el éter no se movió ni un solo centímetro. Como si hubiera encontrado un nuevo maestro, quizás le gustó más. Peter dijo encogiéndose de hombros. A mí también me gustaría más. Después de todo, abandonaste al pobrecito durante 5000 años. Estoy llorando solo de pensarlo. Al instante, apareció un pañuelo en la mano de Peter, que solía limpiar en broma debajo de los ojos de su máscara. Malekith hervía de ira mientras sus dientes rechinaban. No permitiré. Justo cuando estaba hablando, el silbido de un tren resonó en la habitación, sorprendiendo al rey elfo. ¿Eh? Malekith se giró y vio una luz brillante en su rostro. Salpicadura. Un enorme tren estilo Harry Potter surgió de la nada y atravesó la habitación, golpeando a Malekith de frente a toda velocidad. Me pregunto de dónde vino eso. Peter dice sarcásticamente al sentir un tirón considerable en la energía del éter. Tal vez debería mantener las cosas pequeñas de ahora en adelante. Después de golpear a Malekith y enviarlo contra una pared cercana, el tren se desmoronó y desapareció. Oye, esta vez no estás muerto, ¿verdad? Peter pregunta mientras un Malekith ensangrentado cae de la pared y comienza a arrastrarse en su dirección. No te dejaré tenerlo, dice con voz ronca. El éter me pertenece. Muy bien, esto se está poniendo triste ahora. Peter comenta mientras abre un portal bajo Malekith, quien estaba demasiado golpeado para tomar represalias. Date un buen baño al sol. Estoy seguro de que hace calor. 37. Después de la muerte de Malekith, Peter caminó por el palacio, ayudando a los guardias a inerjar con los elfos oscuros restantes que aún asediaban el lugar. Mientras Peter corría por los pasillos, matando elfos oscuros a diestro y siniestro, se topó con Thor, que estaba cubierto de sudor y caminaba cansado por el palacio. «Oye». Peter llamó con un gesto. «¿Lo que le pasó?» «Eso no importa», Thor sacudió la cabeza mientras miraba a su amigo con curiosidad. «¿Qué estás haciendo aquí?» «Vine hasta aquí para defender tu hogar, y eso es todo lo que tienes que decir». Peter dice mientras se enfurruña juguetonamente. «Gracias por la ayuda», Thor sonrió mientras comenzaba a caminar de nuevo. «Necesitamos llegar hasta Jane y mi madre. Ya los envié a los aposentos de tu padre». Peter dice mientras sigue detrás de Thor, quien suspiró aliviado. «Gracias mi amigo». Thor dice genuinamente. «Ningún problema». Peter se encoge de hombros mientras explica todo lo que ha sucedido hasta ahora. En cuanto al ejército afuera, traje algunos refuerzos. Justo cuando Peter dice esto, los dos llegan al balcón frontal del palacio, donde Thor fue recibido por una vista triste. «Esto es horrible», murmuró Thor al ver humo elevándose de la otrora prestigiosa ciudad de Asgard, así como la fuerza invasora que volaba por todo el lugar, trayendo caos y destrucción consigo. Aunque antes de que Peter pudiera pronunciar palabras reconfortantes, cientos de pequeñas naves de asalto enemigas explotaron, mientras que una de las pocas naves gigantescas de Dark Elfarrow que quedaban se plegó sobre sí misma antes de aplastarse en una bola gigante de metal. ¿Qué fue eso? Thor pregunta mientras observa con asombro la aniquilación de los enemigos de Asgard. «Te dije que traje algunos refuerzos, ¿no?». Peter dice mientras las figuras de Magneto, el profesor Décimo y Iron Man se elevan sobre los barcos destruidos. Jaja. Thor comenzó a reír mientras se limpiaba una lágrima de su ojo. «Parece que mi deuda contigo sigue aumentando. ¿Quieres ser rey de Asgard? Porque al ritmo que vas, eso es lo único que puedo ofrecer, no te preocupes por eso». Peter dice mientras sonríe bajo su máscara. «Ya tengo suficientes problemas con los que lidiar en la Tierra tal como está». «No, debe ser recompensado», intenta ofrecer Thor pero. De repente, miles de lanzas volaron por el aire y cayeron sobre un gran grupo de naves de asalto de los elfos oscuros, destruyendo cientos de ellas a la vez. Interrogación de cierre. Mirando de cerca, Thor y Peter encontraron a Indal liderando a miles de soldados asgardianos, quienes esperaron a que los barcos se estrellaran antes de recuperar sus lanzas. «Parece que tus subordinados también están contraatacando». Peter comenta mientras Thor comienza a girar el Mjolnir en su mano. «No puedo simplemente quedarme al margen, ¿verdad?». Thor dice mientras lanza su martillo y sale disparado del palacio. No creo que necesiten mi ayuda», murmuró Peter mientras caminaba de regreso al palacio, donde encontró a Fury merodeando como un ladrón en la noche. «Oye, ¿encontraste algo interesante?». Peter pregunta mientras aparece detrás del calvo furtivo. Exclamación de cierre. Fury salta ligeramente cuando se gira para ver a Peter acercándose por encima de su hombro. «¿Qué? No te enfades tanto», comentó Peter mientras un gran grupo de elfos oscuros venía corriendo hacia ellos.
Te dejaré a estos muchachos a ti. Después de darle a Fury un rápido empujón hacia los enemigos entrantes, Peter se alejó y lo dejó atrás. Para él era fácil darse cuenta de que Fury no tramaba nada bueno. Lo más probable es que estuviera tratando de robar tecnología asgardiana o encontrar información valiosa, por lo que Peter decidió arrojarlo a los lobos como castigo. Mirando hacia atrás, Peter observó cómo Fury se abría camino a través de los enjambres de elfos oscuros, que parecían no tener fin en número. Estará bien, pensó Peter mientras se alejaba. En unas pocas horas, gracias al esfuerzo combinado de las fuerzas de Asgard y los Vengadores, todos los elfos oscuros fueron atendidos, dejando nada más que cadáveres y barcos hundidos. Lamentablemente, Asgard sufrió daños importantes, pero podrían reconstruirse con suficiente tiempo y esfuerzo. Sin embargo, no podrían recuperar a los que se perdieron en la batalla, ni a los inocentes que fueron masacrados como animales en sus propios hogares, vecindarios, escuelas y lugares de trabajo. La ciudad podría reconstruirse, los muertos siempre permanecerían así. Una vez que Thor estuvo seguro de que hasta el último enemigo había sido acabado, la limpieza comenzó oficialmente. Todos los asgardianos se reunieron para limpiar su hogar y llorar la pérdida de sus seres queridos. Afortunadamente, Asgard tiene muchos hechiceros en sus filas, por lo que la limpieza se hizo rápidamente. Por supuesto, la reconstrucción llevaría mucho más tiempo, pero al menos no habrá cadáveres en descomposición que propaguen enfermedades. Hablando de los cuerpos, los asgardianos fueron reunidos para una ceremonia funeraria adecuada, mientras que los elfos oscuros simplemente fueron quemados en grandes montones, dejando nada más que cenizas y polvo. Y me gustaría agradecer a nuestros amigos midgardianos por su ayuda en el momento de necesidad de Asgard, Thor mencionó a Peter y los demás en su discurso en la ceremonia de los caídos. Debido a que se estaba llevando a cabo un funeral, el Consejo de los Vengadores aún no había regresado a la Tierra, ya que querían mostrar su respeto antes de partir. Sin ellos, podríamos haber perdido mucho más que los que están aquí hoy, comenzó Thor mientras se giraba para mirar a su madre, que todavía estaba viva gracias a la interferencia de Peter. Bueno, no podía simplemente dejarla morir. Pensó Peter mientras estaba entristecido por su muerte en la película. Frigga siempre se mostró como una madre amorosa, que no quería nada más que lo mejor para sus hijos. Ciertamente es posible que haya cometido algunos errores con Loki, ya que no puede ser todo culpa de Odín por la forma en que resultó, pero eso no es suficiente para justificar su muerte. En resumen, Frigga no merecía el final que tuvo, por eso Peter se aseguró de encontrarla y salvarla lo antes posible. Una vez que el discurso de Thor llegó a su fin, los asgardianos muertos fueron cargados en barcos ornamentados y empujados a través de un gran lago, donde cada uno de ellos fue incendiado con flechas de fuego desde la distancia. Esta parte de la ceremonia tomó mucho tiempo, por lo que Peter terminó enviando a Eric, Charles, Fury y Tony de regreso a casa. Después de todo, todos tenían responsabilidades que atender. Aunque Peter se quedó atrás, ya que Thor le pidió que se quedara por alguna razón. Entonces, ¿qué hay de nuevo? Peter entró en la sala del trono y preguntó. Thor, que acababa de terminar el funeral, se sentó en su trono con su madre, Frigga a su lado. Araña, acércate y arrodíllate. Thor ordena en su serio tono real. ¿Tengo que hacerlo? Peter pregunta mientras se acerca. Solo hazlo, Thor suspiró al sentir que la atmósfera que estaba cultivando estaba completamente arruinada. Siguiendo a regañadientes las palabras de su amigo, Peter se arrodilló sobre una rodilla. Spider, como agradecimiento por tus muchas hazañas al servicio de Asgard y su gente, por la presente te concedo la ciudadanía, así como el título noble de duque, solo superado por los miembros de la familia real. Thor afirma mientras una sonrisa se forma en su rostro. Gracias. Peter responde inseguro. No hay problema, mi amigo. Thor sonríe feliz en su trono. Es lo mínimo que podemos hacer después de todo lo que has hecho. Frigga dice desde un lado. No tengo que hacer ningún trabajo, ¿verdad? Peter pregunta, arruinando completamente el momento. Jaja. Thor se echó a reír al instante. Mira, madre. Te dije que él diría eso. No, no tendrás ningún deber, a menos que los quieras, por supuesto. Frigga dice con un suspiro. Bien, Peter suspiró aliviado. No quiero ser irrespetuoso. Es solo que ya estoy muy ocupado en la Tierra, por lo que mi agenda no tiene espacio para más responsabilidades. Está bien, amigo mío. Thor dice con una última risa. Te dimos este título principalmente por respeto. Ningún asgardiano puede permitirse el lujo de despreciarte ahora. ¿Estaban haciendo eso antes? Peter pregunta con curiosidad. ¿Alguno? Frigga habló. Hay que entender que Midgard no es exactamente conocido por su fuerza. Tomará tiempo cambiar la opinión de la gente.
Bueno, lo que sea. Peter se encoge de hombros con indiferencia. No es que me importe lo que piensen los demás. Ya veo, bueno, al menos puedes disfrutar de los beneficios de la ciudadanía. Dijiste que querías comprar una casa de vacaciones aquí. Thor dice encogiéndose de hombros. Ya que hemos quitado tu recompensa, hablemos del éter, dice Frigga mientras la habitación se pone seria en un instante. ¿Qué pasa con eso? Después de la muerte de Malekith, Peter caminó por el palacio, ayudando a los guardias a Einerjar con los elfos oscuros restantes que aún asediaban el lugar. Mientras Peter corría por los pasillos, matando elfos oscuros a diestro y siniestro, se topó con Thor, que estaba cubierto de sudor y caminaba cansado por el palacio. Oye. Peter llamó con un gesto. ¿Lo que le pasó? Eso no importa, Thor sacudió la cabeza mientras miraba a su amigo con curiosidad. ¿Qué estás haciendo aquí? Vine hasta aquí para defender tu hogar, y eso es todo lo que tienes que decir. Peter dice mientras se enfurruña juguetonamente. Gracias por la ayuda, Thor sonrió mientras comenzaba a caminar de nuevo. Necesitamos llegar hasta Jane y mi madre. Ya los envié a los aposentos de tu padre. Peter dice mientras sigue detrás de Thor, quien suspiró aliviado. Gracias mi amigo. Thor dice genuinamente. Ningún problema. Peter se encoge de hombros mientras explica todo lo que ha sucedido hasta ahora. En cuanto al ejército afuera, traje algunos refuerzos. Justo cuando Peter dice esto, los dos llegan al balcón frontal del palacio, donde Thor fue recibido por una vista triste. Esto es horrible, murmuró Thor al ver humo elevándose de la otrora prestigiosa ciudad de Asgard, así como la fuerza invasora que volaba por todo el lugar, trayendo caos y destrucción consigo. Aunque antes de que Peter pudiera pronunciar palabras reconfortantes, cientos de pequeñas naves de asalto enemigas explotaron, mientras que una de las pocas naves gigantescas de Dark Elfarrow que quedaban se plegó sobre sí misma antes de aplastarse en una bola gigante de metal. ¿Qué fue eso? Thor pregunta mientras observa con asombro la aniquilación de los enemigos de Asgard. Te dije que traje algunos refuerzos, ¿no? Peter dice mientras las figuras de Magneto, el profesor Décimo y Iron Man se elevan sobre los barcos destruidos. Jaja. Thor comenzó a reír mientras se limpiaba una lágrima de su ojo. Parece que mi deuda contigo sigue aumentando. ¿Quieres ser rey de Asgard? Porque al ritmo que vas, eso es lo único que puedo ofrecer, no te preocupes por eso. Peter dice mientras sonríe bajo su máscara. Ya tengo suficientes problemas con los que lidiar en la Tierra tal como está. No, debe ser recompensado, intenta ofrecer Thor pero. De repente, miles de lanzas volaron por el aire y cayeron sobre un gran grupo de naves de asalto de los elfos oscuros, destruyendo cientos de ellas a la vez. Interrogación de cierre. Mirando de cerca, Thor y Peter encontraron a Indal liderando a miles de soldados asgardianos, quienes esperaron a que los barcos se estrellaran antes de recuperar sus lanzas. Parece que tus subordinados también están contraatacando. Peter comenta mientras Thor comienza a girar el Mjolnir en su mano. No puedo simplemente quedarme al margen, ¿verdad? Thor dice mientras lanza su martillo y sale disparado del palacio. No creo que necesiten mi ayuda, murmuró Peter mientras caminaba de regreso al palacio, donde encontró a Fury merodeando como un ladrón en la noche. Oye, ¿encontraste algo interesante? Peter pregunta mientras aparece detrás del calvo furtivo. Exclamación de cierre. Fury salta ligeramente cuando se gira para ver a Peter acercándose por encima de su hombro. ¿Qué? No te enfades tanto, comentó Peter mientras un gran grupo de elfos oscuros venía corriendo hacia ellos. Te dejaré a estos muchachos a ti. Después de darle a Fury un rápido empujón hacia los enemigos entrantes, Peter se alejó y lo dejó atrás. Para él era fácil darse cuenta de que Fury no tramaba nada bueno. Lo más probable es que estuviera tratando de robar tecnología asgardiana o encontrar información valiosa, por lo que Peter decidió arrojarlo a los lobos como castigo. Mirando hacia atrás, Peter observó cómo Fury se abría camino a través de los enjambres de elfos oscuros, que parecían no tener fin en número. Estará bien, pensó Peter mientras se alejaba. En unas pocas horas, gracias al esfuerzo combinado de las fuerzas de Asgard y los Vengadores, todos los elfos oscuros fueron atendidos, dejando nada más que cadáveres y barcos hundidos. Lamentablemente, Asgard sufrió daños importantes, pero podrían reconstruirse con suficiente tiempo y esfuerzo. Sin embargo, no podrían recuperar a los que se perdieron en la batalla, ni a los inocentes que fueron masacrados como animales en sus propios hogares, vecindarios, escuelas y lugares de trabajo. La ciudad podría reconstruirse, los muertos siempre permanecerían así. Una vez que Thor estuvo seguro de que hasta el último enemigo había sido acabado, la limpieza comenzó oficialmente. Todos los asgardianos se reunieron para limpiar su hogar y llorar la pérdida de sus seres queridos.
Afortunadamente, Asgard tiene muchos hechiceros en sus filas, por lo que la limpieza se hizo rápidamente. Por supuesto, la reconstrucción llevaría mucho más tiempo, pero al menos no habrá cadáveres en descomposición que propaguen enfermedades. Hablando de los cuerpos, los asgardianos fueron reunidos para una ceremonia funeraria adecuada, mientras que los elfos oscuros simplemente fueron quemados en grandes montones, dejando nada más que cenizas y polvo. Y me gustaría agradecer a nuestros amigos midgardianos por su ayuda en el momento de necesidad de Asgard, Thor mencionó a Peter y los demás en su discurso en la ceremonia de los caídos. Debido a que se estaba llevando a cabo un funeral, el Consejo de los Vengadores aún no había regresado a la Tierra, ya que querían mostrar su respeto antes de partir. Sin ellos, podríamos haber perdido mucho más que los que están aquí hoy, comenzó Thor mientras se giraba para mirar a su madre, que todavía estaba viva gracias a la interferencia de Peter. Bueno, no podía simplemente dejarla morir. Pensó Peter mientras estaba entristecido por su muerte en la película. Frigga siempre se mostró como una madre amorosa, que no quería nada más que lo mejor para sus hijos. Ciertamente es posible que haya cometido algunos errores con Loki, ya que no puede ser todo culpa de Odín por la forma en que resultó, pero eso no es suficiente para justificar su muerte. En resumen, Frigga no merecía el final que tuvo, por eso Peter se aseguró de encontrarla y salvarla lo antes posible. Una vez que el discurso de Thor llegó a su fin, los asgardianos muertos fueron cargados en barcos ornamentados y empujados a través de un gran lago, donde cada uno de ellos fue incendiado con flechas de fuego desde la distancia. Esta parte de la ceremonia tomó mucho tiempo, por lo que Peter terminó enviando a Eric, Charles, Fury y Tony de regreso a casa. Después de todo, todos tenían responsabilidades que atender. Aunque Peter se quedó atrás, ya que Thor le pidió que se quedara por alguna razón. Entonces, ¿qué hay de nuevo? Peter entró en la sala del trono y preguntó. Thor, que acababa de terminar el funeral, se sentó en su trono con su madre, Frigga a su lado. Araña, acércate y arrodíllate. Thor ordena en su serio tono real. ¿Tengo que hacerlo? Peter pregunta mientras se acerca. Solo hazlo, Thor suspiró al sentir que la atmósfera que estaba cultivando estaba completamente arruinada. Siguiendo a regañadientes las palabras de su amigo, Peter se arrodilló sobre una rodilla. Spider, como agradecimiento por tus muchas hazañas al servicio de Asgard y su gente, por la presente te concedo la ciudadanía, así como el título noble de duque, solo superado por los miembros de la familia real. Thor afirma mientras una sonrisa se forma en su rostro. Gracias. Peter responde inseguro. No hay problema, mi amigo. Thor sonríe feliz en su trono. Es lo mínimo que podemos hacer después de todo lo que has hecho. Frigga dice desde un lado. No tengo que hacer ningún trabajo, ¿verdad? Peter pregunta, arruinando completamente el momento. Jaja. Thor se echó a reír al instante. Mira, madre. Te dije que él diría eso. No, no tendrás ningún deber, a menos que los quieras, por supuesto. Frigga dice con un suspiro. Bien, Peter suspiró aliviado. No quiero ser irrespetuoso. Es solo que ya estoy muy ocupado en la Tierra, por lo que mi agenda no tiene espacio para más responsabilidades. Está bien, amigo mío. Thor dice con una última risa. Te dimos este título principalmente por respeto. Ningún asgardiano puede permitirse el lujo de despreciarte ahora. ¿Estaban haciendo eso antes? Peter pregunta con curiosidad. ¿Alguno? Frigga habló. Hay que entender que Midgard no es exactamente conocido por su fuerza. Tomará tiempo cambiar la opinión de la gente. Bueno, lo que sea. Peter se encoge de hombros con indiferencia. No es que me importe lo que piensen los demás. Ya veo, bueno, al menos puedes disfrutar de los beneficios de la ciudadanía. Dijiste que querías comprar una casa de vacaciones aquí. Thor dice encogiéndose de hombros. Ya que hemos quitado tu recompensa, hablemos del éter, dice Frigga mientras la habitación se pone seria en un instante. ¿Qué pasa con eso? Final de capítulo.